Estamos de regreso con todos ustedes, damos continuidad en este domingo 26 de septiembre. Esta es la edición 558 de Repasando. Ya último programa del mes de septiembre de este noveno mes. Y bueno, señores, aunque parezca exagerado, pues la Navidad está cerquitita. Este 2021 con muchos retos, un año de pandemia, las expectativas en su momento con relación a las vacunas, cómo iba a ser ese plan de vacunación. Ya a la fecha hablamos de una tercera dosis, situación o factor que a principio de este año 2021 era prácticamente imposible pensar, porque la urgencia, la necesidad inmediata era precisamente garantizar la llegada de las vacunas, cuales fuera que estuvieran negociando, todos los datos, las investigaciones de cuál podría ser la mejor, la más conveniente a nivel científico y en fin. Lo que sí es que tenemos un plan de vacunación, tenemos prácticamente el privilegio en la región de ser un país que decide, en este caso como los ciudadanos, que nos sentamos y uno decide prácticamente, aunque suene un poquito exagerado de mi parte, qué vacuna no se va a poner. Tiene la China, gracias al gobierno chino, digamos que la facilidad de disminuir o prácticamente eliminar aspectos burocráticos, porque gratis no han salido. Entonces, digamos que la solidaridad del gobierno chino ha sido precisamente ofrecernos la facilidad de esas negociaciones para obtener la vacuna Sinovac, que es la que le corresponde, la que fabrica el gobierno chino. Entonces, de aquí para allá ya empezaron a llegar, luego de que sí, la burocracia estadounidense pusiera al mundo en aprietos. Entonces llegaron hace prácticamente poco tiempo en comparación con las vacunas chinas, las Pfizer, la AstraZeneca, en fin, muchas otras, o no muchas otras, esas principales vacunas frente a la oferta que hay en el mundo, la Johnson, entre otras, la Moderna, y en fin, la Abdala, que es la de Cuba, y así seguimos. La cuestión es que este 2021 son muchos los acontecimientos de impacto, tanto regional como de aquel lado del mundo, e indiscutiblemente que a pesar de algunos que otros sucesos políticos y sociales, indiscutiblemente que la vacuna y su plan de vacunación en las diferentes naciones es lo que todavía marcará como información o hecho, acontecimiento importante en las naciones. Y bueno, así va el año, cerquitita de la Navidad. Vamos a continuar con más de esta producción y lo hacemos con los titulares sobresalientes. Ya nosotros compartimos hace un momento con todos ustedes la selección de informaciones que ofertamos a través del amplio resumen. Ahora nuestra producción hace una selección de, según su criterio, cuáles han sido las informaciones más sobresalientes a lo largo de esta semana. Así que ahí les van en el ámbito nacional. Separan y aplazan medidas de coerción a los 4 imputados en la Operación Falcón. Las audiencias serán conocidas el 1 y el 13 de octubre. Con relación al año escolar, el ministro de Educación, Fulcar, niega que estudiantes no reciban docencia por falta de aulas, pero las evidencias no contrastan con la negación del ministro. En otro de los titulares sobresalientes a nivel nacional, obispo defiende la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, esto en la principal misa en el Santo Cerro de la Vega, precisamente en el día que se celebra el día festivo, sí, el asueto por las Mercedes, la Virgen de las Mercedes. Y mañana lunes concluye, señores, el juicio de fondo del caso Odebrecht. El caso que, bueno, no es que no se le ha dado importancia, que son tantos los acontecimientos y tomando en cuenta los años que lleva el juicio Odebrecht, pero hay que prestar atención. Mañana concluye el juicio de fondo del caso Odebrecht. Damos un salto de las nacionales con el deportivo. Las Reinas del Caribe son las campeonas de la Copa Panamericana de Voleibol. Bethany Brayeli, entre las candidatas para ser capitana tras el retiro de Priscila Rivera, que se retiró por lo grande. El titular sobresaliente deportivo, vamos a compartir la selección en las políticas. En el PRM tratan de desmontar la no reelección y diputados están contrarios a la posición del expresidente Fernández con su oposición a la reforma constitucional. Vamos a continuar con más sobresalientes en esta edición 558 y lo hacemos con las regionales. Abinader llama la atención de La Vega y Santiago por niveles de vacunación contra el COVID. En la cárcel de Rafey, hombres tienen 23 casos confirmados del COVID-19.
COVID-19. Y en Puerto Plata reclaman terminación del centro de salud a casi 20 años de su abandono. El titular económico, el gobierno comenzará a desmontar los subsidios a tarifa eléctrica en octubre, o sea, cerquita. ¿Qué vamos a esperar con esta eliminación de los subsidios, tarifas eléctricas caras? Y bueno, y luego del económico, vamos con las internacionales. En Perú, creman el cadáver de Abimael Guzmán, es líder de Sendero Luminoso. Y John Biden asume la responsabilidad sobre lo sucedido en la frontera y admite que fue indignante. Todo esto por el intento de muchísimos, cientos de ciudadanos haitianos que intentaban cruzar la frontera vía Texas, es decir, la frontera México-Estados Unidos, y bueno, se encontraron con agentes fronterizos. Pero más adelante vamos a tratar este tema que es noticia, ha sido noticia a lo largo prácticamente de esta semana que hoy concluye, y vamos a ver cuáles han sido los diferentes puntos expuestos con el tema migratorio haitiano, que ahora toca a ese punto específico de la región. Los haitianos siempre han tenido, los ciudadanos haitianos, punto principal de migración, como es normal o lógico, ¿verdad? Compartiendo un mismo... Somos una isla dividida en dos, entonces emigran hacia República Dominicana. Desde hace tiempo lo hacen hacia Puerto Rico, luego entonces hacia Brasil, Chile, Colombia, y ahora han hecho todo un largo recorrido por Centroamérica hasta llegar a México. Así que más adelante tendremos detalles amplios sobre este suceso migratorio, porque la última información de esta magnitud en términos de problemas migratorios fue con los ciudadanos centroamericanos, en ese momento fueron de Honduras, Nicaragua, El Salvador, que iban, óigame, en manadas hacia México, y cómo entonces allí no pudieron lograr su objetivo, que era cruzar precisamente la frontera México-estadounidense. Pero bueno, como les dije, más adelante le vamos a ofrecer detalles sobre este importante tema, porque son varios puntos a tratar con una misma esencia, que es el tema ahora migratorio haitiano. Mientras tanto, vámonos con los diferentes titulares de la fecha, los titulares que son hoy noticia en este domingo 26 de septiembre. Apresaron a 4 presuntos delincuentes por la muerte, no, señor director, son titulares de la fecha. Más adelante sí tenemos las fechas para recordar. Apresaron a 4 presuntos delincuentes por la muerte de un taxista. Y señores, el taxista, con el propósito de esos delincuentes de quitarle el vehículo, lo vendieron por 25,000 pesos el vehículo de ese ciudadano que salió a trabajar y que desgraciadamente perdió la vida en manos de la delincuencia. El diputado Gutiérrez, preso en Estados Unidos, no está laborando, pero tiene el mejor sueldo en el Congreso Dominicano. Los padres de escuelas intervenidas, especialmente las escuelas para niños en condición especial, dicen que no se van a conformar con que le laven la casa, haciendo alusión con que le den una pintadita únicamente, sino que hagan una reparación integral de los centros y de un centro específico en el Gran Santo Domingo. Dice que apresamientos no se detienen pese a la flexibilidad del toque de queda. Yankees en alianza con los Medias Rojas. Y Stars batea el Grand Slam. En España, en el caso de Puigdemont, volverá a Bruselas, pero promete regresar a Italia por su audiencia de extradición. Y vamos a continuar con otros titulares de la fecha. Dice que 28 familias llevaron a centros de salud a ancianos o adultos mayores y lo dejaron abandonado. O sea, usted calcula 28 familias, y de esas 28, lógicamente, familias, los 28 adultos mayores que fueron llevados a diferentes centros de salud y allí fueron dejados a su suerte. Y bueno, en otra de las informaciones, China intenta asestar un golpe a la criptomoneda, quiere eliminar esta alternativa comercial. Así está el mundo. Y los apagones no dan tregua en Santiago y en otros puntos. Dicen que el pueblo está a gritos. Estas son parte de las principales informaciones en los titulares de la fecha para este domingo 26 de septiembre. Y fíjense, dentro de las diferentes informaciones que podríamos comentar antes de irnos a la pausa que corresponde, entonces empezar con las
los temas de peso de esta producción 558. Muchas expectativas con relación, ¿verdad?, a los diferentes casos de corrupción, pero en especial con el más reciente de los allanamientos y el más reciente de los casos que se ha denominado Operación Falcón, donde tiene como epicentro esos allanamientos y los principales acusados, Santiago de los Caballeros. Ya en el perfil que los periódicos han descrito de la función de cada uno de los implicados, hablamos de más de 20 personas. En principio se dice 21 personas según los reportes de la prensa, pero esos mismos reportes de la prensa o en otros diarios varían y citan 25, 20, pero eso va a cambiar, entre que pueden que sean menos, porque en la medida que pase el tiempo, los trabajos, ¿verdad?, de la defensa y en fin, esto podría cambiar, así como pueden disminuir, ese mismo modo puede aumentar, porque hay que recordar que los principales allanamientos que se hizo en esta operación no quedan únicamente ahí, en la medida que estas investigaciones avanzan para precisamente obtener una medida de coerción según digamos, las aspiraciones del Ministerio Público, entonces las investigaciones continúan. Así que por ahí citan que esta segunda capital de la República Dominicana, su municipio cabecera, en especial Santiago, está un tanto tenso. Porque, señores, uno sabe que las estructuras que sustentan el narcotráfico, que busca de alguna manera insertar ese dinero, como se dice en su término técnico, lavar ese dinero, pues son muchos los negocios y muchas las personas que se prestan a ceder su nombre, su apellido, su posición social, que está normal, vamos a decir que limpia, y se prestan a cualquier tipo de negocios, incluso conociendo la procedencia de ese dinero. Así que muchos de estos negocios, como se ventiló, no se recuerda, porque ya con lo largo de los años uno sabe que cuáles pueden ser los modelos de negocios preferidos para este crimen organizado, parte del crimen organizado en lo que corresponde al narcotráfico, son las financieras, los dealers, las discotecas, y muchas veces se van hacia centros de belleza, hacia tiendas y en fin. Hay una estructura de negocio que le facilita esa movilidad de dinero. Ahora vimos que uno de los negocios que caracteriza también el flujo de este dinero ilícito, y lo vimos en esta operación Falcón, en las descripciones de los allanamientos, las documentaciones que el Ministerio Público tiene como parte de las pruebas para sustentar la acusación a esta red criminal, es las gasolineras, las estaciones de expendio de combustible, de algún tipo de carburante. Y ahí incluso te describe cómo este tipo de negocio le ofrece una estructura incluso más atractiva para que su modelo de negocio criminal pueda operar con mayor facilidad, y cómo pueden evadir cualquier tipo de sospecha de la ilegalidad o la procedencia de este dinero. Y bueno, uno va conociendo incluso hasta... aquí no vamos a decir que descubrimos ese modelo de estructura, pero también sirve porque la creatividad está, la creatividad al momento de incurrir en cualquier acto ilícito pues aflora, y en este caso vimos también cómo a través de proyectos de decoración y de construcción en especial, porque usted ve barrios que, usted entra a un barrio cualquiera, y usted veía 3 calles principales, casas, y en 1 año, 2 años, por ponerle un tiempo, ve edificios de apartamentos. Esa es otra de las modalidades del narcotráfico, del microtráfico, del narcotráfico, a su vez de toda esta estructura de red criminal. Hacen residenciales, apartamentos familiares, tipo multifamiliares, y otros que no tienen estas características de viviendas, pero que se prestan, lo que conocemos en los barrios como pensiones, pero un poco más dignas en términos, ¿verdad?, de la característica, en la estructura y la modalidad de convivencia. Y usted lo ve en los barrios que de un pronto uno dice, caramba, y este edificio estaba aquí, ¿de cuándo a dónde? Señores, hacer una casa modesta cuesta, imagínense un edificio. Entonces,
Ese es otro de los puntos o de las alternativas que buscan también este tipo de red criminal para ventilar su dinero y moverlo, y moverlo, y moverlo. Y dentro de esta red también vimos cómo una o parte de las pruebas que tiene el Ministerio Público y una de las principales acusadas de integrar esta red criminal, facilitaba su nombre y hacía negocios en esa modalidad que acabo de citar, específicamente de construcción y de decoración. Ahí no estoy hablando necesariamente del modelo de construcción que cité, que es característico en los barrios, en algunos barrios, mayoría de los barrios, desgraciadamente, de República Dominicana, no únicamente de Santiago. También el narcotráfico se inserta en el ámbito musical, especialmente en el renglón de música, de la denominada música urbana, entiéndase reggaetón y dembow. Y eso no es exclusivo de República Dominicana y es digamos que es una tendencia del narcotráfico desde hace muchísimos años. Hubo una época en Puerto Rico, aquella famosa era de playero, cuando resurgen un Daddy Yankee, un Héctor y Tito, estaban en su apogeo un Wisin y Yandel, que sí, un Don Omar, y otros tantos exponentes que ya llevan prácticamente más de 20 años en ese género musical. Y yo recuerdo que la fiscal general de Puerto Rico, una señora mayor, ahora no recuerdo el nombre, tuvo que sentarse a hablar con los muchachos porque habían sectores detrás de estos grupos, no de todos, pero detrás de los grupos de reggaetoneros, óigame, que insertaban dinero e inclusive, que es característico, ya eso se ha dejado un poquito, la tiradera entre uno y otro era más agresiva porque tenían jefes que eran detrás del narcotráfico, incluso por esa razón usted veía que habían discotecas que en lugar de pleitecitos por la faena, alcohol, jerga, fiesta, era por los grupos de narcotráfico y de pandillas. Y tuvo que interceder la Procuradora Fiscal, la Procuradora General de Puerto Rico, incluso en uno de los conciertos principales, hacerle un llamado a la población, o sea, utilizar el mismo mecanismo que en ese momento era una de las alternativas del narcotráfico, pues entonces ya tuvo que insertarse ahí para tratar de disminuir la tensión porque el FBI estaba metido de cabeza en Puerto Rico. En el transcurso del tiempo eso ha variado muchísimo, ya antes de esta gran era digital y ahora en esta era digital es fácil sustentar la estructura de financiamiento de los grupos o de los exponentes del género urbano, ganan por descargas, que si los streaming, que si cantidad de me gusta, reproducción y en fin, y es otra la modalidad, pero a pesar de esto uno sabe que el resurgir de muchos de los exponentes de reggaetón, la mayoría ha estado vinculado desgraciadamente, no todos los grandes exponentes, tanto de la vieja escuela como de la nueva, no todos tienen sus vínculos o han tenido escándalos relativos a figuras del narcotráfico. Creo que el último caso de vínculos con el narcotráfico, un hecho impactante, lo tuvo Ozuna con Tuncan, donde ese hombre, jefe de jefe en Puerto Rico, lo mataron, señores, de más de 20 balazos. Él iba conduciendo el vehículo, una jipeta donde iba Ozuna, y Ozuna no le pasó nadita, nada. Incluso hasta hace poco, él y un destacado manejador de artistas de Puerto Rico, apellido Saavedra, fueron acusados de ser parte del entramado que ordenó la muerte de un joven influencer que también lo vinculaban con el narcotráfico. Es decir, que ha tocado de todo y para todo y uno sabe que esta operación va a tocar a figuras que uno se va a sorprender, personas, ciudadanos que uno se puede sorprender, porque el que no corre, desgraciadamente, vuela. Hay personas que uno no se imagina, uno puede hacerse idea, porque trabajar duro puede producir sus frutos, pero a largo plazo, y uno sabe que en 2 días usted no consigue millones para andar en una Mercedes-Benz, por más que se la puedan fiar, y en fin, o para, ¿verdad?, para poder construir un edificio, erigir un edificio, y en fin, no, uno no es tonto, por sentido común uno hace una auditoría y sabe
que si el papá o la madre, el padre no le dejó una herencia, una gran hacienda, pues entonces ¿de dónde saca el dinero? Lo que sí es que es importante, más allá de las figuras o no políticas que pueda involucrar esta operación o cualquier otro caso futuro, lo interesante es saber que se está trabajando y que se está buscando la manera de ir dando golpes significativos al crimen organizado. Con este amplio comentario es tiempo de irme a la pausa correspondiente. Al regreso tenemos más contenido en Repasando.